En el apartado anterior vimos cómo le dábamos un enfoque muy geométrico al concepto de las razones trigonométricas, ¿de acuerdo? Trabajábamos con el triángulo, ¿de acuerdo? En este apartado vamos a hacer un poco, para acabar de englobar todo el concepto, vamos a verlo desde el punto de vista un poco más de funciones, a la par que desde el punto de vista de una circunferencia. Ahora veremos a qué me refiero, ¿de acuerdo? Para comenzar vamos a hablar en este caso de lo que tenemos aquí, que es una circunferencia goniométrica, ¿de acuerdo? No importa el nombre, no se suele preguntar mucho, pero una circunferencia goniométrica como la que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es una circunferencia la cual el centro está en el 0, 0, por tanto este punto de aquí es el 0, 0, ¿sí? Y además el radio mide 1, por tanto la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia es 1, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Antes de comenzar con toda la explicación, recordemos que era el seno, el coseno y la tangente, porque el resto de elementos no era más en este caso que la inversa, ¿sí? El seno que decía, el seno era el de enfrente partido por la hipotenusa, por tanto B entre A, ¿sí? El coseno en este caso era el de enfrente, el contiguo partido por la hipotenusa, por lo tanto C entre A. Y la tangente la podríamos ver como el de enfrente partido por el lado contiguo, en este caso de aquí, o sencillamente el seno partido entre el coseno. Hagámoslo si queréis con B, directamente B entre C, ¿de acuerdo? Que es el de enfrente partido por el contiguo. Sí, muy importante esa idea. ¿De acuerdo? Eso es lo que vimos en el apartado anterior. Ahora imaginad que este triángulo lo vamos a insertar en este caso aquí, ¿de acuerdo? En nuestra circunferencia. La única condición en este caso es que la hipotenusa, ¿vale? Yo quiero que vaya hasta cualquier punto, en este caso de la circunferencia. ¿Por qué? Fijaos, antiguamente cuando jugábamos con los ángulos aquí, decíamos, por ejemplo, un ángulo de 30 grados, que por ejemplo podría llegar a ser esto de aquí. Digamos, por ejemplo, un ángulo de 30 grados, ¿sí? Bueno, pues aquí podríamos nosotros establecer el punto, ¿no? Es decir, el ángulo de 30 grados que toca justo aquí en el punto de la circunferencia, y luego bajamos. ¿Y qué obtenemos aquí? Aquí obtenemos un triángulo. Así que dentro de una circunferencia podemos imaginar que esto de aquí podemos dibujar varios triángulos. Podemos dibujar el de 30, si queréis podemos dibujar uno de 60, ¿de acuerdo? Que iría por aquí, ¿sí? Podríamos incluso dibujar uno de, por ejemplo, 100, a ver, imaginemos, son 90 más 45, son 135, que sería justamente este de aquí, ¿de acuerdo? Que son 135, serían, si contáramos desde hasta aquí, son 135, hasta aquí son 90, más 45, que es la mitad, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el de 135, que si queréis lo podemos pintar por aquí, ¿de acuerdo? Un triángulo, en este caso, nos quedaría en este caso un triángulo que nos queda mirando para el otro lado, respecto a lo que habíamos visto hasta aquí, ¿sí? ¿Por qué quiero yo hacer todo esto? Fijaos, y aquí máxima atención, porque esto es muy importante. El seno, que ahora voy a trabajar con el color rojo, el seno que dijimos que era, fijamos, en este caso el ángulo de 30 grados. El seno dijimos que era el de enfrente partido por la hipotenusa, pero ¿cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale 1, porque en este caso es el radio de nuestra circunferencia, y como el radio es 1, el de enfrente partido por la hipotenusa directamente va a ser cualquier cosa partida por 1, es aquella cosa. Por lo tanto, estaríamos hablando que el seno de este ángulo es lo mismo, mide lo mismo que esta recta de aquí. ¿Lo veis? Pues este es el concepto de seno. El seno es, vamos a de nosotros a dibujar nuestro ángulo. No importa dónde quede. Imaginad que nos queda un ángulo de 60 grados que nos queda aquí, ¿sí? Bueno, pues la recta que va desde este punto de la circunferencia hasta el eje, en este caso, de abscisas, ¿sí? Esta recta es lo que vale el seno. ¿Os dais cuenta? Si tuviéramos, en este caso, este ángulo de aquí, como hemos visto aquí, que acaba aquí, bueno, pues la recta va a ser justamente esto de aquí. Esto es el seno, ¿de acuerdo? Solo en el caso de que nuestra circunferencia sea del tipo goniométrica, por lo tanto tenga radio 1, pero va muy bien esta idea. Por lo tanto, el seno es lo que hemos pintado de color rojo, es esta recta aquí. Imagina que tenemos el ángulo de menos 30, por lo tanto, si es menos 30 lo contamos en el sentido contrario y tendríamos un ángulo por aquí, ¿sí? Menos 30. Y en este caso nos quedaría este triángulo, de nuevo, es el de enfrente, el seno es el de enfrente partido por la hipotenusa, como la hipotenusa vale 1, ¿de acuerdo? Así que en este caso estaríamos hablando que el seno sería la recta que va de aquí hasta aquí. ¿Os dais cuenta? El seno no es más que la recta vertical. Si estamos por debajo, será una recta que va a ir desde el eje hasta abajo, y si está por arriba, desde el eje hasta arriba, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy, muy importante, ¿de acuerdo? Luego, el coseno. ¿Cuál es el coseno? El coseno en este caso lo pintaremos de azul, y es, fijaos, el coseno que decía la definición era el contiguo partido por la hipotenusa.
Aquí de nuevo, la hipotenusa como es 1, en este caso aquí es como decir el contiguo, porque partido por 1 no cambia nada. Así que, por ejemplo, el coseno de este ángulo de aquí, el ángulo de 30, va a ser la recta que va desde aquí hasta aquí. Perdón, en este caso sería la recta que iría desde aquí hasta aquí. ¿Lo veis? Para este ángulo de aquí sería la recta que va, en este caso va desde este eje, el vertical, hasta el punto donde está el ángulo. ¿Lo veis? Para este de aquí iría de aquí hasta aquí. ¿Lo veis? Y para este de aquí iría de aquí, de nuestro eje, hasta el punto donde toca. ¿Os dais cuenta? Ahora decidme, el coseno aquí, ¿cómo va a ser en esos tres? Va a ser positivo, porque va desde nuestro eje hacia la derecha. En cambio, el coseno de aquí va a ser negativo. Lo mismo que para el seno. Estos tres tienen seno positivo y aquí veis que es el seno negativo. ¿De acuerdo? Esas son dos cosas que son muy importantes. Jugaremos con los signos, que lo veremos a continuación. Y también muy importante, una cosa que esto sí que es para enmarcarlo, ¿de acuerdo? Tenemos seno de alfa y el coseno de alfa, que es lo que más me interesa de momento. ¿Entre qué rango se mueven estos senos y cosenos? Decídmelo vosotros. ¿Qué es lo máximo que esta recta roja puede hacer? Bueno, lo mínimo en este caso podría estar aquí, directamente al ángulo que estuviera justo aquí. La recta ni subiría ni bajaría, ya estaría en el eje. Y lo máximo que puede pasar es que esta recta llegue al punto de aquí. ¿De acuerdo? Porque cuando la recta roja llegue a este punto, será el máximo, porque a partir de aquí volverá a decrecer hasta llegar a 0, y aquí empezará de 0, 0, 0 hasta casi menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿entre qué valores oscila el seno? La recta puede ser como muy grande hasta aquí, por lo tanto valdrá 1, y como muy pequeña, que será hasta aquí, por tanto menos 1. ¿De acuerdo? Por eso los valores de seno y coseno siempre son números entre el menos 1 y el 1. Cuando jugáis con la calculadora, seguramente os dará un valor aquí. No os puede dar un valor de 3. No sería correcto. ¿De acuerdo? Y si os pregunto en el examen por qué no puede poner, aquí podéis explicarlo con este ejemplo de aquí, ¿sí? Y para el coseno más de lo mismo. El coseno es el azul. ¿De acuerdo? Así que en este caso el azul irá como mucho, llegará aquí. Por lo tanto, llegará a 1. Y como mínimo podrá ir decreciendo, ¿de acuerdo? Hasta llegar justamente hasta aquí. Por tanto, aquí llegará a menos 1. Por eso yo esto de aquí lo quiero enmarcar, porque es muy importante. Eso es un concepto muy importante. ¿De acuerdo? Recordad que en trigonometría, si tenéis el seno, si tenéis el coseno, lo tenéis todo. Yo os quiero también explicar el sentido de la tangente, pero es el menos importante y el que menos hincapié voy a hacer, ¿de acuerdo? Para que entendáis un poquito la tangente no es más, en este caso, que una recta que va a surgir desde este punto o desde este punto, ¿de acuerdo? En función si el ángulo está por la parte derecha o por la parte izquierda, ¿de acuerdo? Y es una recta que va a ir a tocar la extensión de nuestro ángulo. Fijaos, si tuviéramos este ángulo de 30, nosotros lo vamos a extender, ¿de acuerdo? Hasta aquí. Y nuestra recta, lo que va a buscar, nuestra tangente, es paralela a nuestro eje de ordenadas, ¿de acuerdo? Va a subir hasta cruzarse con él. Aquí tendría mi tangente. Este sería el valor de mi tangente. Si yo tengo este ángulo de aquí, fijaos lo que va a ocurrir. Aquí sí que me va a estropear un poco toda la hoja. Pero fijaos, mi tangente iría de aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurriría si yo ahora estoy trabajando con un ángulo que estuviera muy pegado aquí, casi a la vertical? Cuando yo esté aquí, fijaos lo que va a tener que aumentar. Esto va a tener que subir, irse casi al infinito para llegar a coincidir con esta recta verde, ¿de acuerdo? Que es paralela a esta recta aquí. Y cuando yo en este caso tenga un ángulo, por ejemplo, de 90, ¿qué va a ocurrir? Porque en este caso la proyección va a seguir vertical y esta también va a seguir vertical. Nunca se van a tocar. Se tocarían a lo mejor, y eso es lo que se supone, llegarían a tocarse en el infinito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es por ello que aquí sí que el valor de la tangente no lo podemos acotar, ya que, bueno, podemos decir que su valor mínimo en este caso, ¿qué sería? Cuando fuera muy abajo, para intentar de coincidir con un ángulo que esté muy pegado a esta vertical, ¿de acuerdo? Por lo tanto, casi digamos que el menos infinito, y por la parte positiva, llegaría hasta el más infinito, ¿de acuerdo? Es por ello, pero no le deis muchas vueltas a la tangente, que tampoco es muy importante, ¿sí? Básicamente quedaos con la idea del seno y del coseno, ¿de acuerdo? Es muy importante. Y para acabar entonces, vamos a hablar en este caso del signo de las razones trigonométricas, que es lo que hemos visto ahora. Tenemos aquí de nuevo una circunferencia y lo tenemos dividido en 4 cuadrantes, ¿sí? El primero, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Mi pregunta es, aquí el seno
recordad que el seno lo pinto en rojo. El seno se puede escribir como sen o como sin, ¿de acuerdo? En inglés, por tanto no pasa nada, que no es ninguna cosa diferente. Y el coseno de alfa lo voy a pintar... Ah, no, disculpad, el coseno antes lo he pintado de azul, pues lo voy a seguir pintando de azul para no complicar las cosas, ¿sí? Muy bien. El seno aquí, ¿qué va a ocurrir? Recordad que el seno, ¿qué era? El seno era aquella recta vertical, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿aquí qué va a ocurrir? Aquí va a ser positivo. Y aquí, ¿cómo va a ser el seno? También va a ser positivo, ¿de acuerdo? Va a ser la recta que une, por ejemplo, este punto con nuestro eje. Y aquí el seno va a ser negativo, porque es una recta que va a unir nuestro eje con un punto de aquí. Y aquí, ¿cómo va a ser? Negativo. Por lo tanto, el seno en el primero y segundo cuadrante es positivo, en el tercero y el cuarto es negativo. Y el coseno, pues el coseno, fijaos, era aquella recta que era horizontal. Por lo tanto, siempre que esté hacia la derecha va a ser positivo. Por lo tanto, será positivo aquí, pero también va a ser positivo aquí. En cambio, cuando vayamos hacia la izquierda, aquí va a ser negativo y aquí va a ser negativo. ¿Lo veis? Luego, para acabar, vamos a intentar sacar alguno de los valores, a ver cómo lo vemos. Imaginad, por ejemplo, vamos a hacer unos cuantos valores de ejemplo. El ángulo 0 es este de aquí. ¿Cuánto va a medir mi seno? El seno, recordad que era la recta que iba vertical desde este eje hasta el punto en el que se encontraba el ángulo. Por lo tanto, como aquí no hay nada que lo separe, ¿cuánto va a valer el seno aquí? El seno va a valer 0. ¿Lo veis? Y en el ángulo de 90, ¿cuánto va a valer el seno? El seno de la recta, recordad, también vertical, por lo tanto va de aquí hasta aquí. ¿Cuánto va a valer? 1. ¿Sí? Bastante fácil. Cuando tengamos 180, ¿cuánto va a valer el seno? En este caso la recta es la vertical, por lo tanto, como ya está directamente en el eje, 0. Y en 270, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el ángulo de 0, el de 90, el de 180 y el de 270, ¿sí? Cuando estemos aquí, ¿cuánto va a valer? Va a valer menos 1. Y en 360, que es toda la vuelta, pues 0 de nuevo, ¿de acuerdo? El coseno, vamos a poner, en este caso el coseno que hemos dicho que era, el coseno era la recta horizontal, ¿de acuerdo? Así que en este caso, cuando estemos en 0 va a valer, ¿qué? 1. Cuando estemos en el ángulo de 90, como ya directamente está sobre el eje, va a valer 0. Cuando estemos en 180 va a valer menos 1. Cuando estemos en el 270 va a valer, ¿qué? 0. Y cuando demos toda la vuelta, estemos de nuevo aquí en el 0, en este caso va a ser lo mismo 360 que 0, ¿de acuerdo? Estaremos con valor 1, ¿sí? Y por lo tanto la tangente, como no me quiero complicar, la voy a obtener a partir de la división. Recordad que tangente, ¿de acuerdo? Tangente, ¿qué era? Tangente de alfa es igual a seno de alfa partido por coseno de alfa. Seno de alfa es 0, entre 1 dará 0. 1 entre 0, cualquier número partido por 0, va a dar infinito. 0 entre menos 1 va a ser en este caso 0. Menos 1 entre 0 va a dar en este caso menos infinito, si queréis. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, aquí 0 entre 1 va a dar 0. ¿De acuerdo? Aquí no le deis tampoco muchas vueltas al tema de la tangente, porque aún no estamos, si no tenemos muy consolidadas la idea de seno y coseno, tampoco a la tangente poco a poco, ¿de acuerdo? No le quiero tampoco ver el significado aquí gráficamente porque sería complicarnos mucho. Y es porque esto, y ahora sí que me avanza un poquito al temario, es por eso que más adelante cuando veamos las gráficas, es de ahí donde surge esa idea de que la gráfica del seno, ¿qué forma tiene? Fijaos, lo acabamos de dibujar. Para 0 vale 0, para 90 vale 1, para 180 vale 0, para 270 vale menos 1 en este caso, y para 360 0. Por eso la gráfica del seno tiene esta forma de aquí. Viene en este caso de todo este juego de la circunferencia que hemos visto. Y la del coseno, ¿qué va a ocurrir? La del coseno empieza en el 1, por lo tanto aquí vale 1, aquí vale 0, aquí menos 1, 0 y aquí 1 de nuevo. Por lo tanto la del coseno es bastante similar al seno, lo que pasa que un poco desplazada, y va a hacer esta forma de aquí. ¿Lo veis? Es por eso que de aquí surge la gráfica, pero eso lo veremos ya en el curso posterior, ¿sí? Así que recordando un poco el significado gráfico del seno y del coseno, y a partir de ahí construiremos el resto de cosas. La tangente lo sacaremos a partir del cociente de entre seno y coseno, y el resto no es más que la inversa, ¿de acuerdo? La secante, cosecante y cotangente, de ahí sale todo.